Mucho más de lo que vemos a nuestro alrededor, historias que no salen a la luz porque pertenecen al reino del misterio y hay que ir a buscarlas. Acabo de volver con una de esas historias, una que no encontrarás en otra parte. Hola, soy Tania y voy a compartir contigo lo que he descubierto, lo que me han contado y lo que no te atreves a imaginar. Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a Tania Relatos Misteriosos. Antes de comenzar con esta siguiente historia, quiero invitarte a que te suscribas al canal, prendas la campanita de notificaciones y, muy importante, dejes tu comentario al final del video. Sin más que decir, comenzamos. Las leyendas tienen la tendencia a regresar. Tienen su momento de popularidad y caen en el olvido hasta que, de repente, algún hecho las trae de nuevo, renovadas y más vigentes que nunca. Este es el caso del Titanic, la embarcación más grande de su época y que, como todos sabemos, fue promocionada como imposible de hundir por sus constructores. Pero de hecho, se hundió en su primer viaje. Solo que hay muchas historias detrás de esta tragedia, historias que regresan ahora luego de la desaparición del Titán, el mini submarino de Ocean Gate, que recientemente fue noticia al encontrar un trágico final mientras visitaba precisamente los restos del naufragio del Titanic. En este video te contaré acerca de los hechos misteriosos que rodean al Titanic, incluso antes de que fuera construido. El Titanic fue construido entre los años 1909 y 1912 en los astilleros de Harland y Wolff en Belfast. Pero no fue un proyecto único. El Titanic fue el segundo de 3 supertransatlánticos pertenecientes a la compañía White Star Line. Los otros 2 buques serían el Olympic y el Britannic. Es un dato importante, pues una increíble teoría surgiría de esto, como te contaré más adelante. Después del hundimiento del Titanic, muchos ojos se volvieron a un hecho anterior. Algo que había pasado desapercibido, pero que, a la luz de la tragedia marítima que sacudió al mundo, tomó una enorme popularidad. Poco antes, en 1898, el escritor estadounidense Morgan Robertson había publicado una novela. Como decíamos, no fue una novela de gran éxito, sino una novela más de las tantas que se publicaban en el siglo XIX, cuando la industria editorial estaba en uno de los mejores momentos de su historia. La novela titulada El hundimiento del Titán narraba la tragedia del hundimiento de un transatlántico tras chocar contra un iceberg, momento en el que el drama empeora al descubrir que los botes salvavidas no eran suficientes para salvar a toda la tripulación. Dicho así, parecería una coincidencia, una muy sugerente, pero coincidencia al fin y al cabo, solo que las similitudes entre el Titanic y el transatlántico de la ficción de Morgan Robertson iban mucho más allá. En la novela de Robertson, el Titán se hunde al chocar con un iceberg mientras surcaba las aguas del Atlántico Norte durante su viaje inaugural entre Nueva York y Southampton. El camino que siguió el Titanic fue inverso, es decir, que partió de Southampton a Nueva York, pero todo lo demás fue idéntico. El tamaño de ambos barcos era muy similar. Robertson describía al Titán con 244 metros de eslora y el Titanic medía 267 metros. Ambos tenían 2 hélices y 2 mástiles. En los 2 barcos se había empleado un sistema de compartimentos estancos que, al final, no fueron suficientes para evitar la tragedia. Los 2 emprendieron el viaje fatal en el mes de abril. El Titán contaba con 20 botes salvavidas, mientras que el Titanic tenía 24. En los 2 casos, apenas los suficientes para la mitad de la tripulación. En la novela, el Titán embistió al iceberg a una velocidad de 25 nudos. El Titanic lo hizo navegando a 23 nudos.
Tanto el barco real como el imaginario se hundieron a unos 600 kilómetros al sur de Terranova. Demasiadas casualidades como para pasarlas por alto, y la existencia de la novela de Morgan Robertson ha dado origen a una gran cantidad de teorías conspirativas. Como último comentario, saliendo del tema por un momento, diremos que Morgan Robertson escribió otra novela en 1914, se tituló Más allá del espectro, y en ella narraba una guerra entre Japón y Estados Unidos, que comenzaría con un ataque japonés sorpresa a las instalaciones norteamericanas, 27 años antes del ataque de la Armada japonesa a la base aérea militar de Pearl Harbor. Pero volvamos al Titanic y su historia. Entendamos que, aunque el siglo XIX fue el punto más alto de la revolución industrial, la construcción de un barco de las características del Titanic llevaban a la ingeniería de su tiempo al límite, y el siglo XX apenas empezaba. Tanto la planificación como el trabajo en sí se realizaban de una manera impensada en nuestra época. En el proceso de construcción del Titanic, el Olympic y el Britannic hubo grandes inconvenientes del tipo técnico. El volumen de materiales y mano de obra ocasionó grandes contratiempos y no pocos accidentes. En el caso de Titanic, 8 hombres perdieron la vida durante su ensamblaje, antes incluso de que el casco tocara el agua. En el puerto de Belfast existe una placa conmemorativa en homenaje a ellos. Pero, aunque esperable, que una embarcación causara muertes antes de ser echado al mar se consideraba un mal presagio, sobre todo porque, aún bajo las condiciones extremas del trabajo en los astilleros de aquella época, 8 muertos eran muchos muertos. Y ya desde ese momento comenzó a correr el rumor de que el barco estaba perseguido por la mala suerte. Y no fue el único hecho extraño. Antes de que el barco zarpara en su viaje inaugural, hubo un incendio en uno de los depósitos de carbón del Titanic. Esto ocurrió días antes, pero no fue posible sofocar el incendio del todo. No había grandes llamaradas ni nubes de humo cegador, pero se sabe que el Titanic comenzó su travesía cuando el fuego aún estaba activo. Es decir, no partieron con un incendio en sí a bordo, pero sí con un fuego controlado que no se logró apagar sino hasta que el barco ya estuvo en alta mar. Durante mucho tiempo se sostuvo que este incendio fue decisivo en el lamentable destino del Titanic. Las elevadas temperaturas podrían haber debilitado el casco. Un metal dilatado y sobrecalentado en aguas heladas que recibe el impacto de cientos de toneladas de hielo no se comportaría como un metal en condiciones óptimas. También se ha dicho que el carbón encendido fue paleado a las calderas con el fin de minimizar el riesgo de incendios, lo que obligó al barco a desplazarse a una velocidad excesiva. Si hubiese chocado con el iceberg a una velocidad menos, el casco no se habría partido. Todas estas, claro, son especulaciones, y es difícil sacar algo en limpio de los quizá, sobre todo cuando ha pasado más de un siglo desde los hechos que se discuten. Lo cierto es que con 8 muertes y un incendio a cuestas antes del primer viaje, había que ser extremadamente optimista para no pensar en un mal presagio. Y del mal presagio a una maldición hay un trecho muy corto, un trecho que otra historia no duda en saltar, la historia de la maldición egipcia a bordo del transatlántico. Y aquí entramos en uno de los puntos más discutidos sobre la historia del hundimiento del Titanic. Hablamos de la leyenda de la momia de la mala suerte. Y hoy sabemos que la momia existe y que, de hecho, no se trata exactamente de una momia, sino de una tabla decorada que sirvió como protección para una auténtica momia egipcia. Se conserva en el Museo Británico, en Londres, y se dice que fue rescatada del lugar del naufragio, ya que permaneció flotando junto a los restos. William T. Stead era un periodista que iba a bordo del Titanic. Para amenizar el viaje, contó esta historia en el salón de fumadores a los demás caballeros que se reunían allí por las noches.
Steed relató cómo años atrás un viajero inglés había comprado en el mercado negro de Egipto una momia con su sarcófago. Era la momia de una sacerdotisa, robada de su tumba por unos saqueadores nómades. El viajero, convencido de haber hecho una gran inversión, ya que las reliquias egipcias podían alcanzar un altísimo valor, la conservó en espera de la mejor ocasión para revenderla y obtener una importante ganancia. Pero no tardaría en arrepentirse. Desde el momento en que obtuvo la momia, la desgracia cayó sobre él y sobre quienes lo rodeaban. El viajero perdió un brazo a causa de un disparo accidental. Uno de sus socios contrajo una grave y misteriosa enfermedad que le costó la vida, y otro de sus acompañantes, que le había seguido en sus aventuras por África, se perdió en el desierto y ya nunca más volvió a saberse de él. Luego de esta serie de desgracias, el viajero se deshizo de la momia, y que pasó a manos de la hermana de otro de sus socios. Y no pasó mucho tiempo hasta que la mujer empezó a experimentar una desgracia tras otra. Por muy escépticos que fueran los aventureros ingleses, la mujer no pudo dejar de relacionar a la momia con la mala suerte que parecía haberse ensañado con ella y terminó por donarla al Museo Británico. Pero el poder de la momia, dijo Steed a los atentos caballeros, no se aplacó por estar en una sala de exhibición, luego de que un fotógrafo muriera luego de fotografiarla y de que un periodista falleciera en un extraño accidente luego de publicar una historia sobre la momia. El Museo Británico aceptó una oferta para venderla a un coleccionista particular. Steed ya tenía capturada la atención de todos los hombres en la sala de fumadores. Entonces terminó su historia, aprovechando al máximo el efecto. La momia se hallaba en el mismo barco que ellos, ya que su nuevo dueño era norteamericano y el Titanic trasladaba su reciente y maldita adquisición a Nueva York. Nunca pudo comprobarse completamente la historia de la momia de la mala suerte, pero hay quienes aseguran que fue verdad. El Titanic naufragó durante la noche del 14 de abril y la madrugada del 15 de abril de 1912, oficialmente por la rotura del casco a lo largo de varias decenas de metros. Pero hay otra versión, una que trae las teorías conspirativas hasta nuestros días con una inquietante actualidad. Y es que el barco que se hundió aquella madrugada en las aguas heladas del Atlántico Norte no fue el Titanic, sino su hermano gemelo, el Olympic. Según esta teoría, a bordo del Olympic se encontraban personas extremadamente influyentes, entre ellas quienes discutían por aquel entonces la creación de la Reserva Federal. Ahora bien, esta teoría dice que quienes se oponían a la creación de la Reserva Federal partieron en el fatídico viaje, y quienes estaban a favor bajaron del barco a último momento. El hundimiento del Titanic habría sido un atentado programado para definir el curso político y económico de toda la cultura occidental. Una teoría tan gigantesca y con implicaciones tan profundas y estremecedoras que se hace difícil de creer e incluso de considerar. ¿Qué es lo que crees tú? ¿Conoces otras leyendas o teorías alrededor de este hecho remarcable de la historia moderna? Por cierto que es muy inquietante que una novela hablara de un barco llamado Titán que sufriera el mismo destino que el Titanic. No por mencionar que el submarino de Ocean Gate se llamara también Titán y encontrara un final igualmente trágico visitando el lugar del hundimiento. ¿Coincidencias? ¿Leyendas? El mar es el cementerio más grande del mundo, según dicen. Y en los cementerios hay suficientes leyendas como para llenar de historias todas las noches de nuestras vidas. Solo que hay que tener cuidado de no formar parte de ellas. Aunque pasen más de 100 años, solo por si acaso. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Si te gustó la historia, no olvides regalarme un like y compartir el video. ¿Tienes alguna experiencia que te gustaría compartir? Puedes enviármela a mi correo electrónico que se encuentra en cajita de descripción. ¿Qué leyenda o historia de terror te gustaría escuchar en el próximo video?
Déjamelo saber en la sección de comentarios. Nos vemos pronto con una nueva historia.